Buen día para todos. Entonces vamos a proceder a explicar la parte de la continuidad. Entonces tenemos la función f de xy igual a x a la 4 menos y a la 4 sobre x cuadrado más y cuadrado. Vamos a comprobar que esta función es discontinua, lo voy a escribir aquí todo, discontinua en 0,0. ¿Listo? Entonces recuerden que mirando aquí, una de las condiciones para tener la continuidad es que f de 0,0 esté definida. Entonces nosotros tenemos que si ustedes reemplazan f de 0, ¿cierto? Muy fácil, f de 0. Ustedes se dan cuenta que en la parte de abajo pues quedaría algo así como 0 sobre 0, 0 al cuadrado más 0 al cuadrado y quedaría pues una indefinición de 0,0. Quiere decir que esta función no está definida. Por lo tanto, eso es suficiente para comprobar que es discontinua en 0,0. Sin embargo, en el siguiente ejemplo, como que vamos a arreglar esa función y vamos a comprobar que haciendo un pequeño arreglo, esa función es continua en 0,0. Entonces vamos a comprobar que, bueno, aquí voy a hacer la pequeña corrección de que es coma y igual. ¿Listo? Entonces vamos a comprobar que es continua, que esta función f es continua, vamos a escribir todo, continua en 0,0, así ya como arreglada. Entonces es la misma función anterior, pero decimos que es esta función cuando xy es distinto a 0,0 y 0 y va a ser 0, es decir, f de 0, 0 va a ser 0 cuando pues toma esos valores. Entonces empezamos con la primera condición, la función está definida, ¿sí? La función sería f de 0, 0 es igual a 0, 0, porque pues así digamos lo arreglamos y lo forzamos. Y vamos a mirar la segunda condición, si el límite, es decir, la segunda condición sería que el límite cuando x, y tiende a 0,0 de la función f de x, y sea efectivamente el número, bueno, aquí lo tengo mal, disculpen, es una función AR, o sea, es decir, aquí da 0, y aquí tendría que ser f de 0,0, ¿cierto? Es decir, la f evaluada en el punto. Por lo tanto, hay que comprobar que el límite de esta función cuando tiende a 0, 0 es efectivamente el número 0. Entonces vamos a hacerlo. Entonces, ese límite, que ya saben, no lo voy a volver a escribir, es igual a x a la 4 menos y a la 4 sobre x al cuadrado más y al cuadrado. ¿Listo? Entonces, pues esto es muy sencillo. Hacemos factorización. Ya conocemos esa vieja factorización, que es la diferencia. Entonces, x al cuadrado y cuadrado. Esto es equivalente a x al cuadrado menos y cuadrado. X al cuadrado más y al cuadrado. No olvidemos, pues colocamos nuestro límite. Como estoy haciendo un borrador, pues lo dejo así, pero ustedes siguen colocar límite cuando xy tiende a 0, 0. Y aquí nos quedaría x al cuadrado más y al cuadrado por la factorización y por la diferencia. Nosotros tendríamos entonces que esto se iría con esto y por ende nos quedaría el límite, ahora sí lo voy a escribir todo, cuando x, y tiende a 0,0 de la función x al cuadrado menos y cuadrado. Pero pues eso es muy fácil porque no hay indefiniciones ni nada. Bastaría con reemplazar aquí el 0 y aquí el 0 y eso nos daría igual a 0, que no es más que f de 0,0. Es decir, con esta segunda condición hemos comprobado que la función es continua. Espero que les sirva
para hacer, para comprobar que sus funciones son continuas. Muchas gracias.